Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queridos libres pensadores, estamos aquí nuevamente para continuar con los episodios de este podcast del libro de Hebreos. Estamos ya en el episodio número 2. Así es, bienvenidos amigos nuevamente. En este momento vamos a tener el episodio número 2 que llevará por título ¿Los dos dioses? Hebreos lo insinúa. Muy bien, así que hoy vamos a comenzar a desarrollar el episodio número 2, el capítulo número 2, al versículo 4 en adelante. Nos habíamos quedado en el número 3, así que vamos a comenzar a leer entonces del versículo 3 para entender el contexto. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios, y con diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles, como alguien testificó en cierto lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra, a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Y en otro verso: yo confiaré en él. Y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así que como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que Él mismo sufrió la tentación. Es poderoso para ayudar a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Muy bien, aquí nos damos cuenta, queridos amigos, de que Pablo está haciendo aparentemente una comparación entre Moisés y entre Jesús. Eso nos quiere decir algo muy importante.
de que hay dos dioses, sería la pregunta, ¿no? Si hay dos dioses aquí, representados a través de dos personajes, Moisés y Jesús. Bueno, en mi opinión creo que sí, porque está representando el antiguo pacto, o el pacto que dio Jehová a Moisés y lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y a Jesús, con el mensaje que trae de parte del Padre. De esa manera nos damos cuenta de que su mensaje es superior al de Moisés. Así es, aquí vemos, amor, como vemos que Pablo, él está, nos está a los judíos, les está hablando, ¿no? De acuerdo a todo lo que él entiende, a sus creencias, porque acá está diciendo, por ejemplo, en los primeros versos que hemos leído, queridos amigos, si ustedes se dan cuenta, está hablando de Jesús que él vino a morir por cada uno de nosotros, o vino a morir en lugar de nosotros, dice, ¿no? Entonces, como nosotros ya hemos entendido en episodios anteriores, en otros podcasts, en otros temas en el canal, hemos entendido de que Jesús no vino a sacrificar su vida por nosotros, solo que lo mataron. Jesús vino, ¿a qué? Vino a mostrarnos cómo vivir como hijos de Dios, o como hijos del universo, o como hijos del Creador, como hijos de amor, ¿verdad? Él vino a mostrarnos y lamentablemente lo mataron. ¿Por qué? Porque él estaba, así como ellos lo veían, los religiosos, los romanos o los judíos en ese tiempo lo veían como un enemigo de la iglesia, o como un enemigo del imperio romano, o del imperio, o de lo que ellos tenían, de su religión, porque los mismos judíos fueron los que lo mataron, los que le acusaron, los que mintieron para matarlo. Entonces vemos acá que Pablo está viendo de esa manera, lo está exponiendo, ¿verdad? Está hablando desde su perspectiva. Vemos acá comparando con Moisés, por ejemplo, acá vemos que dos contrastes. ¿Qué nos mostró Moisés y qué nos mostró Jesús? ¿No? Y justamente eso es lo que cuando Jesús mostraba al pueblo, cuando él predicaba en sus sermones, él predicaba diciendo que ustedes no conocen a mi Padre, o ustedes son hijos del diablo, ¿no? O si ustedes conocieran a mi Padre, no hicieran tal cosa, ¿verdad? Entonces vemos acá un contraste entre Jesús y Moisés, porque Moisés, en su liderazgo que él tuvo, ¿verdad? Enviado por Jehová, pero hubo muchísimas muertes de niños inocentes, de muchas personas, las leyes que decían, ¿no? Los sacrificios de seres humanos. Entonces vemos acá un contraste total entre Moisés y Jesús. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Que en este capítulo que estamos leyendo, en este episodio, yo lo he entendido así, ¿no? Jesús vino a mostrarnos el amor que debemos de tenernos los unos a los otros, y a diferencia de Moisés, que él mostró con todas las leyes, los ritos, ¿verdad? Que tenía un pueblo muy restringido, tal vez no tenía la bondad, el amor, la compasión que Jesús mostró por cada uno de nosotros, porque Jesús incluso en la cruz mostró compasión por aquellos que lo estaban matando. Así es, porque el mensaje que trajo el Cristo a través de Jesús, mejor dicho, fue un mensaje de luz, de amor, de compasión, de bondad. O sea, en él, en el personaje de Jesús de Nazaret, estaba el Cristo reforzado, o sea que su Cristo, su Dios interno, estaba bien refulgente en la vibración de su cuerpo, y por eso él tenía esa capacidad de poder tener así, de ayudar a las personas, incluso algunos milagros que realizó, algunas señales, y eso fue lo que él, de alguna manera, fue su testimonio, lo que lo ayudó a él a llevar el mensaje que le había enviado su Padre, nuestro Padre a la vez, ¿no? Y por eso es importante también que cuando hablamos de que aquí hay dos dioses, es una denuncia terrible y frontal, o sea, es directa.
Porque en el Antiguo Testamento estaba el falso Dios Jehová y todos sus secuaces de los Elohim, y en el Nuevo Testamento se presenta el mensaje de Jesús, que nos habla de un Dios de la creación, el Dios creador que está implícito en la misma creación. Las leyes del Antiguo Testamento eran misóginas, homofóbicas, xenófobas. O sea, realmente Jehová le estaba enseñando a los israelitas todo lo negativo que tiene que ver hacia la creación, hacia la humanidad. Y ese tipo de valores, malos valores, fue lo que hizo que los llevara a su ruina también, ¿no? Porque después sabemos que de alguna manera Jesús también, a través de su mensaje en Mateo 24, les advirtió a los judíos lo que se venía, lamentablemente, pero no quisieron escuchar. Y muchos judíos que no oyeron y que no creyeron en el mensaje de Jesús, lamentablemente murieron en el asedio de Tito en el año 70. Bueno, así es. Y queridos amigos, quisiéramos que también ustedes nos comenten ahí en los comentarios qué es lo que entienden de este episodio, ¿verdad? Vemos acá cómo Pablo lo expone de esa manera. Él dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Y también, como dice ahí, ¿ustedes qué opinan, no? Porque dice que Jesús murió en lugar de nosotros. Como hablábamos hace un momento con Pablo y decíamos, ¿no? Con mi esposo, hablábamos, al final igual morimos, ¿verdad? Todos morimos. Pero yo creo que es más que todo fue un símbolo, ¿no? Lo que Jesús vino a mostrarnos cómo vivir y cómo debemos tratarnos los unos a los otros, a pesar de que haya muchos enemigos en contra. Jesús, él vivió de acuerdo a lo que es su espíritu, como dijo Pablo, como es su espíritu, que Cristo estaba dentro de él. Esa luz que él irradiaba era insoportable para aquellos judíos, ¿no? Que tanto lo odiaban, no lo soportaban, esa luz que él irradiaba. Sí, la razón en la cual él no soportaban su mensaje era porque denunciaba a su Dios como uno falso. Y como ellos tenían en sus tradiciones de que era su Dios verdadero, el Dios único y todo lo demás que le había enseñado también. Y también fue parte del sistema que creó Jehová Yahvé, o Yahvé Jehová, para manipular a la humanidad. Y es que hasta el día de hoy, lamentablemente, dentro de las religiones, quizás se ignoran algunos, o la mayoría lo saben, pero se quedan callados porque es mejor manipular y traer adeptos que no cuestionen, que no hagan preguntas y no que sean ciegos, guías de ciegos, como también lo decía un texto en el documento bíblico. Y también los manipulan a tal punto de que ellos prácticamente no son solamente seguidores de una religión, sino adeptos de un sistema manipulador. Lo que conversamos también con mi esposa es que lamentablemente se ha malinterpretado, se ha tergiversado también el mensaje que transmitió Jesús a tal punto que se lo idolatró como un Dios, como una deidad, cuando realmente Él venía a hablarnos de qué y quién es Dios y cómo es esa conexión que tenemos con Él, con la naturaleza y con la creación. Y Él también se dice en estos versos que hemos leído que es el apóstol, o sea, es un mensajero del Padre. Pero como les dije, cada uno de nosotros hablamos desde nuestra opinión, desde nuestra creencia. En el caso de Pablo, él todavía tenía arraigado la creencia de que Jesús tenía que morir para salvar de los pecados, la remisión de sangre, o remisión de pecados, ¿no? Y eso es algo que mucho tiempo seguramente lo tuvo en su mente, quizás al final de su vida, quizás ya no, pero es algo que quizás se toma en muchas religiones para decir que nosotros sí o sí tenemos que arrepentirnos porque Jesús murió por nosotros, y no, a Jesús lo mataron. Pero ¿sabes qué, amor? Hay un mensaje, a través de la muerte de Jesús, hay un mensaje que se puede interpretar, y el mensaje que se puede interpretar es que así como a Jesús lo mataron, lo desvivieron, así también lamentablemente el sistema de este mundo, la élite global, desaparece a personas que dicen la verdad, que denuncian a la corrupción, denuncian la injusticia, denuncian el sistema que nos manipula, que nos va matando de a poco. Así como Jesús de a poco en su agonía fue muriendo, así este sistema también nos drena la energía, nos drena la luz y hace que el ego salga a flote en nuestra oscuridad y de que nuestro diablo interno nos domine
y haga con nosotros lo que se le dé la gana. Claro, yo creo también así, porque ese sistema sigue, porque estamos todavía en este mundo. Mientras estemos en este mundo, yo creo que sí hay un sistema en el cual nosotros estamos ahí sometidos. Lo que a mí me sorprende o lo que me deja pensando es el último verso que hemos leído. Dice, el 5 dice, como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. El 6 dice, Cristo, el verso 6 del capítulo 3, Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, o sea, nosotros somos su casa. Dice, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Entonces, meditemos en esos versos y esperamos sus comentarios. Así es, amigos, y lo que quiero terminar con lo siguiente es que este contraste nos hace ver la luz y la oscuridad dentro del documento bíblico y también nos hace ver la luz y la oscuridad dentro del ser humano. Lamentablemente, por la desviación de una humanidad del pasado, que hemos hablado en el canal sobre la humanidad de Sofía, se dio ese egregor, se dio ese Yaldabaoth, que fue el inicio de todo el mal en el universo, y lamentablemente también llegó aquí, a nuestro planeta. Por esa razón es que a través de la desviación de Sofía se creó el mal, pero también el Padre Universal, la fuente primordial, nos dio la esperanza de tener una parte de Él, una parte de esa fuente creadora en nosotros, que es el Dios producido por sí mismo, el Cristo, la luz de la chispa divina. Y eso es lo que tiene que vibrar, que tiene que brillar en nosotros. Porque a pesar de que este cuerpo es corrupto, este cuerpo físico quizás haya sido manipulado, haya sido creado por los conspiradores, por los Elohim, por los Anunnaki, lo que sea que nos muestra el libro secreto de Juan, la chispa divina, el espíritu humano, no pueden tergiversarlo porque es lo único que nos conecta a la creación. Y en eso debemos reflexionar de que a pesar de que nuestro cuerpo pueda llegar a ser destruido, nuestro espíritu sigue viviendo porque es eterno y porque es parte de la creación y del todo. Hasta aquí fue este episodio. Espero que le haya gustado, que le haya hecho reflexionar. Si son nuevos en este canal, les invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, de nuestros videos, y por favor, déjenos un like, una manito arriba, para que YouTube recomiende a otras audiencias. Y nos gustaría leerlos en los comentarios. Gracias por su audiencia, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video y al final de este video, de este podcast, te dejaré los podcasts anteriores y un video interesante. Dale click a esos dos videos y nos vemos por ahí. Chao. Chao, chao.